Hola, hola, amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, de esos que te dejan pegado a la pantalla, que nos va a tener hablando por días. Y es que, ay Dios mío, el escándalo que se armó con Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos robó el corazón en Erkenci y Dolunay. Pero, ¿qué pasó? ¿De qué se le acusa? ¿Qué es lo que realmente está pasando en el mundo del corazón que involucra a este bombón turco? Bueno, pues agárrense fuerte porque hoy vamos a desglosar todito. Vamos a analizar las acusaciones, a ver quiénes están involucrados, a entender el contexto y a especular un poquito con cariño, Así que prepárense su café, su té, o lo que les guste porque este vídeo va a estar explosivo. Antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre farándula, chismes, tendencias y todo lo que nos encanta comentar. Y por favor, no olviden dejar un like. Eso ayuda mucho al canal y nos permite seguir trayéndoles contenido como este. Así que suscríbanse y activen la campanita. Vamos a darle. Bueno, a ver. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con Can Yaman? En pocas palabras y sin entrar en detalles legales por ahora, que eso es harina de otro costal, se han lanzado acusaciones que han puesto en jaque su imagen pública. Las acusaciones son diversas. Algunas son más graves que otras, y algunas podrían ser producto de malos entendidos, chismes infundados o incluso campañas de desprestigio. Pero el hecho es que han provocado un revuelo considerable y han puesto a muchos de sus seguidores a replantearse algunas cosas. Una de las acusaciones más recurrentes, y que más ha resonado en redes sociales y medios de comunicación, tiene que ver con su comportamiento. Se habla de supuestas actitudes prepotentes, de exigencias desmedidas en los rodajes, de faltas de respeto hacia compañeros de trabajo y, en general, de una actitud que dista mucho de la imagen de chico encantador y humilde que proyectaba en sus inicios. Ojo, no estoy diciendo que esto sea verdad ni que sea mentira. Simplemente estoy reportando lo que se dice y lo que se ha publicado. Para entender mejor esta situación, es crucial desglosar cada uno de estos puntos. Empecemos por el comportamiento en el set de rodaje. Fuentes cercanas a la producción de diferentes proyectos en los que ha participado Can Yaman han relatado, bajo anonimato, situaciones que pintan un panorama menos idealizado de la estrella turca. Se habla de retrasos frecuentes en los rodajes debido a supuestas exigencias personales del actor, como cambios en el guión a última hora, exigencias sobre su vestuario y maquillaje, y hasta peticiones extravagantes en cuanto a su camerino y entorno de trabajo. Estas supuestas exigencias, según los testimonios, habrían generado tensiones con los equipos de producción, incluyendo directores, productores y técnicos. Se menciona, por ejemplo, que el actor habría tenido fuertes discusiones con directores, llegando incluso a interrumpir el rodaje por largos periodos. Estas interrupciones, además de generar retrasos y costos adicionales, habrían afectado el ambiente laboral, creando un clima de estrés y desconfianza. Otro aspecto importante es la supuesta falta de respeto hacia sus compañeros de trabajo. Varios testimonios hablan de una actitud distante y, en ocasiones, arrogante por parte de Can Yaman. Se dice que no siempre se involucraba en las dinámicas del equipo, que no se preocupaba por conocer a sus compañeros y que no se mostraba dispuesto a colaborar y a crear un ambiente de trabajo armonioso. Esto, lógicamente, habría afectado la cohesión del equipo y la calidad del trabajo final. Es importante destacar que estos testimonios son anónimos y no han sido confirmados por fuentes oficiales. Sin embargo, la repetición de estos relatos, provenientes de diferentes producciones y de diferentes fuentes, genera ciertas dudas sobre la veracidad de la imagen pública de Can Yaman y sobre su comportamiento en el ámbito profesional. Pero, ¿qué hay de su relación con la prensa y con sus fans? Este es otro de los puntos álgidos en el debate sobre Can Yaman. Es innegable que el actor ha tenido una relación complicada con los medios de comunicación. En algunas ocasiones ha mostrado una actitud evasiva, rehuyendo las entrevistas y las apariciones públicas. Esto ha generado críticas por parte de los medios, quienes lo acusan de ser inaccesible y poco colaborativo. Es cierto que la fama puede ser abrumadora y que en ocasiones es necesario proteger la privacidad. Sin embargo, para una figura pública, es fundamental mantener una buena relación con la prensa,
ya que los medios son un canal importante para conectar con el público y para proyectar una imagen positiva. En cuanto a su relación con sus fans, también se han generado críticas. Algunos seguidores se han quejado de que el actor no siempre tiene una actitud cercana y agradecida. Se le critica que no responde a los mensajes en redes sociales, que no se toma fotos con sus fans y que no participa activamente en las comunidades online. Es cierto que Can Yaman tiene una agenda muy apretada y que no siempre puede complacer a todos sus fans. Sin embargo, para muchos seguidores, es importante sentir que su ídolo se preocupa por ellos y que valora su apoyo. La falta de cercanía, en este sentido, puede generar decepción y frustración. Pero, ¿por qué se estaría comportando de esta manera? ¿Qué factores podrían estar influyendo en su actitud? La respuesta a esta pregunta es compleja y no hay una única explicación. Sin embargo, se pueden mencionar algunos factores que podrían estar contribuyendo a esta situación. En primer lugar, la presión de la fama. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, te da visibilidad, te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños. Pero por otro lado, te somete a una presión constante, te obliga a mantener una imagen impecable y te roba tu privacidad. La presión de la fama puede ser muy fuerte y puede afectar la salud mental y emocional de cualquier persona. En segundo lugar, la falta de experiencia. Can Yaman es un actor joven que ha alcanzado el éxito de manera muy rápida. Esto puede generar cierta inexperiencia en el manejo de la fama y en la relación con los medios y con el público. Es posible que no tenga las herramientas necesarias para afrontar la presión y para mantener una actitud equilibrada. En tercer lugar, la influencia del entorno. El entorno de una figura pública puede tener una gran influencia en su comportamiento. Si está rodeado de personas que lo adulan, que lo consienten y que le hacen creer que es perfecto, es más probable que desarrolle una actitud arrogante y prepotente. En cuarto lugar, la personalidad. Cada persona tiene una personalidad diferente y algunos son más propensos a la arrogancia que otros. Es posible que Can Yaman tenga una personalidad fuerte y dominante, lo que podría explicar su actitud en algunos momentos. Ahora hablemos de las posibles consecuencias de todo esto. ¿Qué podría pasar con la carrera de Can Yaman si estas acusaciones resultan ser ciertas? En primer lugar, podría afectar su imagen pública. Si el público percibe que Can Yaman es arrogante, prepotente y poco profesional, podría perder el apoyo de sus fans y el interés de los medios de comunicación. Esto podría afectar sus contratos publicitarios, sus proyectos cinematográficos y su reputación en general. En segundo lugar, podría afectar su carrera profesional. Si los productores y directores se dan cuenta de que es difícil trabajar con él, podrían dejar de ofrecerle papeles. Esto podría limitar sus oportunidades laborales y afectar su crecimiento profesional. En tercer lugar, podría afectar su salud mental y emocional. La presión de la fama, las críticas y las acusaciones pueden tener un impacto negativo en la salud mental de cualquier persona. Si Can Yaman no aprende a gestionar estas situaciones, podría sufrir problemas de ansiedad, depresión u otros trastornos emocionales. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy cambiante y que las segundas oportunidades existen. Si Can Yaman es capaz de reconocer sus errores, de pedir disculpas y de cambiar su actitud, podría recuperar el apoyo del público y de los profesionales del sector. Para ello es fundamental que trabaje en su imagen pública, que mejore su relación con la prensa y con sus fans, que demuestre humildad y profesionalismo, y que se rodee de personas que lo apoyen y que lo ayuden a crecer como persona y como profesional. Pero, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante estas acusaciones? Hasta el momento el actor no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. No ha emitido ningún comunicado, no ha dado entrevistas y no ha respondido a las críticas en redes sociales. Esta falta de reacción ha generado aún más especulaciones y ha alimentado los rumores. Es posible que Can Yaman esté esperando el momento adecuado para hablar, que esté asesorándose con sus representantes o que esté esperando a que la situación se calme. Sin embargo, la falta de reacción también puede ser interpretada como una señal de que no tiene nada que decir o que no quiere abordar el tema. En este punto es importante recordar que el silencio no siempre es la mejor estrategia. A veces es necesario hablar, dar explicaciones y defenderse de las acusaciones. El silencio puede ser interpretado como una señal de culpabilidad o como una falta de interés por el bienestar de sus seguidores. Ahora hablemos de los posibles escenarios futuros para Can Yaman.
¿Qué podría pasar con su carrera y con su vida personal en los próximos meses y años? En primer lugar, si las acusaciones resultan ser ciertas y si Can Yaman no cambia su actitud, podría ver su carrera profesional afectada de manera significativa. Podría perder contratos publicitarios, dejar de recibir ofertas de trabajo y ver su reputación dañada de manera irreparable. En segundo lugar, si Can Yaman reconoce sus errores, pide disculpas y cambia su actitud, podría recuperar el apoyo del público y de los profesionales del sector. Podría seguir trabajando en proyectos cinematográficos, recuperar su imagen pública y consolidar su carrera profesional. En tercer lugar, si Can Yaman se mantiene en silencio y no hace nada para cambiar su actitud, podría quedar en un limbo. Podría seguir trabajando, pero con menos frecuencia y con menos visibilidad. Su imagen pública podría seguir deteriorándose y su carrera profesional podría estancarse. En cuanto a su vida personal, es difícil predecir lo que podría pasar. La presión de la fama y las críticas pueden afectar las relaciones sentimentales, la salud mental y el bienestar general. Es importante que Can Yaman se rodee de personas que lo apoyen, que lo quieran y que lo ayuden a mantener los pies en la tierra. En este punto es importante recordar que la vida es un camino lleno de altibajos. Todos cometemos errores y todos tenemos la oportunidad de aprender y de crecer. Lo importante es ser conscientes de nuestros errores, pedir disculpas y trabajar para ser mejores personas. Además de analizar el comportamiento y la relación con la prensa, es crucial adentrarnos en otro aspecto que ha generado controversia, las decisiones profesionales de Can Yaman. Tras el éxito arrollador de Erkencikus y Dolunay, el actor turco se enfrentó a la difícil tarea de mantener el nivel de popularidad y de escoger proyectos que estuvieran a la altura de las expectativas. Sin embargo, algunos de sus proyectos posteriores no han logrado el mismo impacto. Algunos críticos y seguidores han argumentado que Can Yaman no ha sabido elegir los proyectos adecuados, y que algunos de sus trabajos no han cumplido con las expectativas. Se le ha cuestionado la calidad de algunos guiones, la dirección de algunos proyectos y la química con algunos compañeros de reparto. Es importante destacar que las decisiones profesionales de un actor son complejas y están sujetas a múltiples factores. A veces las decisiones se basan en cuestiones económicas, en la disponibilidad de los proyectos, en la influencia de los representantes y en las propias preferencias del actor. Además, el éxito es efímero y no siempre es posible repetir el mismo nivel de impacto. Es normal que haya altibajos en la carrera de cualquier actor. Lo importante es seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir intentando. Sin embargo, también es importante ser críticos con las decisiones profesionales de Can Yaman. Es necesario que el actor reflexione sobre sus elecciones, que evalúe la calidad de los guiones, que elija proyectos que sean coherentes con su imagen pública y que trabaje con profesionales que lo ayuden a crecer y a mejorar. Otro aspecto que ha generado debate es su vida personal. Las relaciones sentimentales de Can Yaman han sido objeto de especulaciones y de comentarios. Sus idas y venidas, sus supuestos romances, todo ha sido objeto de escrutinio público. Es importante ser cautelosos al analizar la vida personal de una figura pública. La vida privada de cada persona es sagrada y no deberíamos invadirla sin respeto. Es cierto que al ser una figura pública, su vida personal interesa al público. Pero eso no significa que tengamos derecho a juzgarlo, a criticarlo o a opinar sobre sus decisiones sentimentales. Cada uno tiene derecho a amar, a equivocarse y a vivir su vida como le plazca. Sin embargo, es innegable que las relaciones sentimentales de Can Yaman han tenido un impacto en su imagen pública. Algunas de sus relaciones han sido muy mediáticas y han generado polémica. Otras han sido más discretas y han pasado desapercibidas. Es importante que Can Yaman sepa cómo manejar su vida personal y cómo proteger su privacidad. Es necesario que aprenda a separar su vida personal de su vida profesional y que no permita que sus relaciones sentimentales afecten su imagen pública. En este punto es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a amar y a ser amados. Las relaciones sentimentales son complejas y no siempre son fáciles de manejar. Es importante ser comprensivos y respetar las decisiones de cada persona. En el mundo de la farándula, la información se propaga a la velocidad de la luz. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son el pan de cada día. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Es necesario contrastar la información, verificar las fuentes y evitar caer en juicios apresurados. La verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo.
Además, es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados con el mundo y recibir información de manera rápida y eficiente. Por otro lado, son un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y las noticias falsas. Es importante ser cuidadosos con lo que compartimos en redes sociales y evitar caer en la propagación de información falsa. Para finalizar, es importante reflexionar sobre el impacto de la fama en la vida de una persona. La fama puede ser un regalo, pero también puede ser una carga pesada. La fama puede abrir puertas, pero también puede cerrar otras. La fama puede generar admiración, pero también puede generar envidia y odio. Es importante que las figuras públicas aprendan a manejar la fama, que se rodeen de personas que los apoyen y que los ayuden a mantener los pies en la tierra. Es importante que recuerden que son humanos y que tienen derecho a equivocarse y a vivir su vida como les plazca. En resumen, el escándalo que involucra a Can Yaman es complejo y multifacético. Hay acusaciones sobre su comportamiento, su relación con la prensa, sus decisiones profesionales y su vida personal. Es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas, ser críticos con la información que recibimos y evitar caer en juicios apresurados. El futuro de Can Yaman dependerá de cómo maneje esta situación. Si es capaz de reconocer sus errores, de pedir disculpas y de cambiar su actitud, podría recuperar el apoyo del público y de los profesionales del sector. Si no, podría ver su carrera profesional y su vida personal afectadas de manera significativa. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de lo que está pasando, es momento de recapitular. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos hablado de las acusaciones que pesan sobre Can Yaman. De su comportamiento, de su relación con la prensa y con sus fans, de sus decisiones profesionales y de su vida personal. Hemos analizado el contexto, hemos mencionado a los involucrados y hemos hablado de las posibles consecuencias. Hemos intentado ser objetivos y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Hemos recordado que detrás de la fama hay una persona. Y hemos reiterado la importancia de ser críticos, de informarnos bien y de evitar juicios apresurados. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece todo este asunto? ¿Creen en las acusaciones? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O creen que es todo un montaje? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se corten. Y ya saben, si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares y con todos los que sean fans de Can Yaman o que les guste el chisme. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.